Bien, está con nosotros Johnny Hostos, experto en planeamiento financiero para negocios. Gracias, señor Hostos, por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Bienvenido. Buenas noches. El 411-0827 es el número que pueden marcar para hacer sus consultas sobre planeamiento financiero. Todas las dudas que tengan sobre cómo en los 6 primeros meses en los que uno empieza, inicia un negocio, cómo planear eficientemente todo aquello, todo lo que tiene que ver con respecto a las finanzas del mismo, del pequeño, mediano negocio que deseen emprender. rumbo-económico@canaln.com.pe es también el correo que al que pueden escribir para hacer sus preguntas. Señor Hostos, si le parece, empezamos primero con unos gráficos para darle al público una introducción al tema y poder luego recibir sus llamadas. Vamos, por favor, con los primeros cuadros. Los podemos poner, por favor, en pantalla. Va a aparecer en la pantalla que está atrás, en el plasma, para poder darnos una idea, como les dije al principio, de cuáles son aquellos aspectos básicos que deberíamos conocer sobre planeamiento financiero. ¿Cuánto financiamiento necesito para empezar mi negocio? Adelante, señor Oscar. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que ver es hacer una proyección realista de los ingresos y de los gastos mensuales que tengo que hacer, y en función a esa cuantificación económica de lo que es plata, yo podría suponer, por ejemplo, de que en el primer mes yo puedo tener unos ingresos, suponiendo, de 10.000 soles, y yo tengo unos gastos de 11.000. En el primer mes tengo una rentabilidad, un déficit, exactamente en el primer mes. Si eso lo vamos siguiendo en el segundo mes, tercer mes, vamos a ver que en el mes 1, 3 y 5 vamos a necesitar 3.000 soles. Esos 3.000 soles voy a necesitar de alguna manera buscar una fuente de financiamiento. ¿Y por qué es hasta el quinto o hasta el sexto mes? Porque justamente en el sexto mes ya el negocio debe estar fortalecido y de alguna manera como que da una posibilidad ya de tomar una decisión. Claro. ¿Continúo o no? Ahora, lo difícil no es hacer un cuadro de este tipo, sino lo difícil es obtener la información para hacer un cuadro de este tipo. Porque usted dice, tengo que tener claro qué es lo que mi negocio necesita, cuáles son realmente mis gastos, cuáles van a ser mis egresos, y hacer un planeamiento realista. Pero muchas veces uno piensa que va a gastar determinada cantidad de dinero y gasta mucho más. Y uno piensa que va a tener determinada cantidad de ingresos y no los tiene. Entonces, así es. Lamentablemente los primeros meses no sé qué tanto puedan planificarse o cómo podemos reducir el riesgo para que esa planificación sea lo más eficiente posible. De acuerdo. Una forma de cómo reducir este riesgo es haciendo un planeamiento más o menos similar. La otra es, todo negocio cuando uno emprende siempre tiene riesgos de que pueda resultar o de repente no. Pero hay que disminuir ese riesgo si es que yo me financio con este capital propio. Porque si yo le agrego deuda, ya estaría a este riesgo que ya estoy encontrando, le voy a aumentar ese riesgo, ¿no? Entonces esta es una forma de reducir, y de alguna manera yo lo que podría hacer unos estimados realistas, cuánto es lo que yo podría vender, y esto, ojo, puede ser revisado mensualmente. Si yo veo en el primer mes que lo que hice no estaba bien, voy a tener que reordenar. Así es. Vamos a hablar, luego de recibir esta primera llamada que está ya en línea, de lo siguiente. Luego, así como es un poco difícil muchas veces calcular cuáles van a ser mis gastos, es también igual o mucho más difícil calcular cuáles pudieran ser potencialmente mis ingresos. Porque para eso hay que hacer, aunque sea un pequeño estudio de mercado. No es que yo pienso, yo calculo, yo creo. Vamos a hablar de cuáles son los factores a tener en cuenta para, de manera eficiente, o de la manera más eficiente posible, hacer un estudio de mercado realista. Felipe, de San Juan del Lurigancho. Felipe, buenas noches. Sí, mira, buenas noches. ¿Cómo estás, Felipe? Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Bien, tengo un proyecto de transportes en turismo. ¿Cuál podría ser mi acto? Transportes en turismo. Así es. ¿Y cuál es tu pregunta, perdón? Sí, quería saber cómo podría ser un proyecto de transportes en turismo. Ok. ¿Cuáles son los factores a tomar en cuenta? Así es. Ok, Felipe, muchísimas gracias. Bueno, para hacer un proyecto definitivamente tienes que hacer una revisión de lo que podríamos llamar pues el entorno, ¿no? Ver cuántos competidores tienes, el nivel de la tecnología, productos, servicios, etcétera. Y luego, en base a esa revisión, lo que podrías trabajar es la parte
interna. ¿Cuánto necesitas para maquinaria? ¿Cuánto necesitas para automóviles? ¿Cuánto necesitas en buses? Luego una oficina. Tienes que hacer todo un mapeo completo. De los vehículos, mantenimiento de los vehículos, todo eso. O sea, licencias. Una cosa es la inversión inicial que tú tienes que hacer, que eso te debe costar un monto X. Y lo otro es los primeros 6 meses, que siempre aconsejo. Revisar los primeros 6 meses ya de operación. Ahora, me imagino Felipe tiene que obtener un permiso para operar como un transportista o como alguien que ofrece sus servicios en el sector turismo. Así es. Eso es importante, y tal vez a quien, no sé a quién corresponde pedir el permiso en este caso, pero a la autoridad correspondiente, me imagino la autoridad correspondiente tiene también información sobre no solamente los requisitos legales que hay que cumplir, sino sobre el mercado, sobre cómo es el turismo. Hacer una empresa de transporte en turismo no es cosa fácil, no es fácil, ¿no? O no, sea, hay que que ver cuáles son los nichos de mercado a los que se va a dirigir Felipe. Es decir, hay transporte en turismo es mucho, ¿no? O sea, sí, implica muchas cosas y hay muchas cosas a considerar. Así es. Bueno, Felipe, voy a averiguar, espero en unos minutos, si producción me ayuda, en todo caso, a quién corresponde pedir el permiso correspondiente para que pueda operar una empresa en transportes, y si esa institución podría darte a ti información sobre aquellos aspectos a tomar en cuenta para un negocio de este tipo. Lo que le preguntaba, señor Hostos, es sobre las proyecciones que uno hace respecto a sus ingresos. Porque uno dice, bueno, tengo tantos egresos, no importa porque tengo la plata para financiarlo, y no importa porque mis ingresos creo van a ser mayores a los egresos como lo que todo el mundo espera, así ¿no? Así es. ¿Cómo hacer para equivocarse lo menos posible en esta proyección de ingresos? Ok. No es tarea fácil para nada, y menos de un programa de 20 minutos, imposible. Así es, totalmente de acuerdo. Definitivamente no. Lo que sí es realista es que los primeros meses siempre los ingresos van a ser menores. Porque la empresa, cuando una empresa recién empieza, está en una etapa de introducción. Claro. Y las características de esa etapa es que los ingresos son bajos, los costos todavía son altos y los saldos de utilidad son negativos. Entonces eso hay que ser, primero hay que ser realista, no hay que ser optimista. De manera que si pongo un negocio tengo que tratar de ser lo más moderado y de alguna manera siempre considerar saldos negativos y buscar siempre capacidad de poder financiar. ¿Cuánto o no? Dependerá del expertise, del conocimiento del experto que esté poniendo ese negocio para poder disminuir ese riesgo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Para qué necesito el financiamiento? Ok, en este caso, si necesito, aquí es importante tomar en cuenta estos dos rubros. Para pagos de agua, luz, teléfono, insumos, sueldos, capital de este trabajo, lo que tendríamos que nosotros es buscar un aporte propio de capital en primer lugar y luego buscar créditos de muy corto plazo. Porque definitivamente lo que hay que manejar bien es para qué uso el dinero y el financiamiento tiene que ser el adecuado. El problema está que si yo para hacer pagos de agua, luz, voy a buscar un crédito de largo plazo. O sea, definitivamente ahí claro, estuviera cometiendo un error. Ahora, ¿no? Pero para buscar un crédito, la empresa tiene que tener ya no solamente el plan de negocio, sino la empresa establecida y un flujo de caja, porque nadie va a ir al banco a decir, bueno, la acabo de poner hace una semana y quiero que me presten. Así es. A todos nos gustaría, y creo que cada vez el Perú debería apuntar a captar más fondos de riesgo para apoyar a estas empresas que inician, que no tienen en realidad apoyo. Pero vamos a lo que hoy existe, a lo concreto, a la realidad. Ninguna empresa le otorgan financiamiento cuando tiene 1 o 2 meses de funcionamiento. ¿Qué hacer en ese caso? Así es. Justamente esto está ligado con la otra lámina, pero en todo caso puedo ir adelantando. La primera fuente de financiamiento viable que tenemos es, de alguna manera, buscar los recursos propios. Ok, cuando ya pongo una empresa, tengo recursos propios y lo que tengo que hacer, si tengo fuentes de financiamiento deficitarios, o sea, necesito más financiamiento, lo que yo tendría que buscar es buscar recursos propios o algunos activos que yo tenga. Por ejemplo, si tengo un terreno, si tengo 2 carros, tendré que vender uno y así sucesivamente. Si se me acabó eso, tengo que pasar a un segundo nivel. Tengo que buscar un socio
o otros socios que me puedan ayudar a resolver esto. Y de ahí pasaría todavía a una tercera fase, que es la de préstamos, que es una última fase. Tendría que buscar préstamos a algunos amigos, tendría que buscar préstamos a algunos familiares, el tío, el primo, etcétera, porque todavía no voy a tener opción, como usted dice, a las entidades financieras. Vamos con David del Cercado del